Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Continuamos nuestro estudio bajo el eslogan que seguiremos durante todo el libro, que es Jesucristo, el Cordero Vencedor. Un eslogan extraordinariamente hermoso, que nos muestra la centralidad de la palabra, nos muestra la centralidad del pacto de la redención y nos muestra el cumplimiento perfecto de Jesucristo en la historia y en la vida de cada uno de nosotros. Estamos llegando rápidamente al final del primer capítulo. Y hoy estamos ya en la parte final donde, después de una descripción extraordinaria que Juan tiene de visión, de color, de luz, sobre el carácter de Jesucristo, que se le presenta y él queda impávido frente a esa visión extraordinaria, vamos a mirar la reacción que él tiene, ¿sí? El mensaje de Juan sirve de apertura para el mensaje de las 7 iglesias. Este texto que vamos a analizar hoy es casi como una introducción para el mensaje de las 7 iglesias que vamos a desarrollar en el capítulo 2 y capítulo número 3. El Señor Jesús se le aparece al apóstol Juan y se le aparece de una manera extraordinaria, no como las apariciones que Juan había presenciado cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Es una aparición extraordinariamente maravillosa, es una aparición portentosa, es una aparición precedida de un estruendo y luego de una descripción de color, de luz, de vestuarios, de dignidad, de voces extraordinarias. Es una descripción donde se refleja claramente el carácter de Jesucristo. Se define con detalles el pacto de la redención. Jesucristo paseándose en medio de los 7 candeleros de oro y Jesucristo con las 7 estrellas en su mano derecha, signo de protección, de seguridad, de consuelo para la iglesia. La descripción que Juan ha presenciado en esta visión es la descripción de Jesucristo, pero no el mismo Jesús que él conoció cuando estaba acá en la tierra, sino de Jesucristo resucitado. Es una descripción de la gloria de la resurrección, de la glorificación de Cristo en su consumación del pacto de redención, y es Jesucristo de manera extraordinariamente maravillosa y novedosa para él, dándole consuelo y dándole esperanza en medio de esos momentos. Ante esa situación, dice el texto que nos corresponde, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Esa descripción que nosotros hemos presenciado en los textos y que hemos analizado los domingos anteriores, no se esperaría una reacción o una conclusión diferente a la del apóstol Juan. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas. El texto nos define claramente que el sentimiento o la sensación o la realidad que tuvo el apóstol Juan ante esa descripción fue temor. Y cuando le vi caí como muerto y el Señor me dijo, no temas. Queridos hermanos, la palabra del Señor es extraordinariamente hermosa porque no solo nos muestra el carácter de Jesucristo, su santidad, su perfección, su excelencia, su majestuosidad, sino que también nos muestra con lujo de detalle los sentimientos que nosotros podemos tener ante las diversas realidades de la vida y ante una descripción tan patética del carácter de Dios. Temor. ¿Qué hubiera sentido usted? Si tiene una visión como esta, ¿qué hubiera sentido? ¿Cuál sería su sentimiento o su expresión natural o su actitud frente a esta visión portentosa y maravillosa? Dice la Biblia que el apóstol Juan sintió temor. Y ese temor lo manifiesta con actitudes físicas. Caí como muerto cuando le vi. Queridos hermanos, el título que vamos a desarrollar en esta mañana tiene que ver con ese sentimiento o con esa realidad cotidiana que nosotros tenemos y es el temor. Y yo le he puesto por título a la enseñanza, deja de tener miedo. Porque es básicamente lo que Jesús le va a decir a Juan ante esa actitud que él manifiesta de ver la presencia del Señor. Deja de tener miedo. Es decir, no temas. Y vamos a ver 3 realidades o 3 momentos o 3 realidades o circunstancias por las cuales nosotros podemos tener temor en la vida diaria, que probablemente todos nosotros
la manifestamos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre para que viviera en comunión con Él. Es decir, para que no manifestara temor, o angustia, o ansiedad. Pero la Biblia dice que a raíz del pecado, Génesis capítulo 3, el hombre tuvo temor. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en Génesis 3, dice la Biblia, el hombre pecó, desobedeció deliberadamente contra Dios y se escondió. Cuando el Señor llama a cuentas a Adán y Eva, una de las cosas que les pregunta es, ¿por qué hiciste eso? ¿O qué hiciste? ¿Y recuerdan cómo respondió Adán? Tuve miedo y me escondí. Es decir, que aquí en este texto de Génesis capítulo 3, se manifiesta que el temor es una circunstancia que proviene del pecado. Y es una circunstancia o una realidad que no es connatural al hombre. Es decir, no es propia de la imagen y la semejanza, sino que es una realidad producida o derivada por el pecado. Tuve miedo y me escondí. Estamos aquí ante una circunstancia de temor. Y no es para menos. Probablemente todos nosotros ante esa circunstancia que está aquí descrita en los textos precedentes, hubiéramos caído al piso y hubiéramos manifestado gran temor. Deja de tener miedo. Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Luego en Isaías capítulo 41, versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Por qué siente temor el apóstol Juan ante esta manifestación o ante esta revelación de Jesús glorificado? Porque está frente a Dios. ¿Y qué dice la Biblia de los hombres que pueden estar frente a Dios? Dice, no hay un hombre que pueda estar frente a Dios y permanezca en pie. Es decir, cualquier hombre, cualquier ser humano, por piadoso que sea, ante la presencia misma del Señor, ante la presencia de Dios, no puede permanecer en pie. Pero aquí Juan no solamente no permanece en pie, sino que es doblegado o es cobijado por el temor. Isaías capítulo 48, versículo 12 dice, óyeme Jacob, y tú Israel a quien yo llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y luego en Levíticos capítulo 26, versículo 12, dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Recordemos que en domingos anteriores hemos dicho que la presencia de Jesús, o de ese ser semejante al Hijo del Hombre, en medio de los 7 candeleros, nos muestra la presencia y el poder y el control que Jesús tiene sobre la iglesia, pero también la protección que Él ejerce caminando en medio de ellos. Y el texto de Levíticos nos dice que Jesús anda en medio, dando una ratificación de que Él es el Dios del pacto, o el Dios que siempre está presente con su pueblo. Mateo capítulo 16, versículo 6. Mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. En este texto de Marcos 16, posiblemente Juan estaba allí presente también. Jesús dice, no os asustéis por el hecho de la resurrección. Dice, no se asusten porque yo sé a quién buscan. Deja de tener temor. Y una pregunta de reflexión para nosotros es, ¿qué circunstancias o qué hechos nos causan temor? ¿Tienen ustedes temores? ¿Enfrentan temores que les paralizan y que les dominan muchas veces? Yo creo que ninguno de nosotros pudiera decir que no tiene temores. Porque por la realidad del pecado, todos los seres humanos enfrentamos diversos temores, diversos momentos y realidades de temor. Y hay temores que nos son paralizantes. Hay temores que nos son angustiantes en extremo. Y hoy en día, con la situación que nosotros tenemos en el mundo moderno, pareciera que los temores se han aumentado.
Pareciera que lo que antes no producía temor, ahora nos produce gran temor. Vivimos en grandes ciudades, vivimos en ciudades llenas de muchos desafíos y mucha tecnología que generan grandes angustias y presiones al hombre moderno. De hecho, las estadísticas dicen, y es una de las grandes preocupaciones de las entidades de salud, que están aumentando cada vez los riesgos a nivel de salud emocional y salud mental en nuestra sociedad. Cada vez las estadísticas muestran que más personas sufren de riesgos mentales y riesgos emocionales. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades con grandes desafíos y porque no estamos preparados para ese cúmulo de desafíos. Dios nos diseñó para vivir en ambientes de tranquilidad, en ambientes de sosiego, pero cada vez nosotros estamos expuestos con una gran exposición a realidades de temor y de angustia. Eso es una realidad que no podemos desconocer. Los que provenimos del campo sabemos que el campo es un ambiente muy tranquilo y que vivíamos en el campo tranquilos y cómodos. Pero cuando llegamos a la gran ciudad, tenemos que enfrentar desafíos que no estábamos preparados y que nuestra propia estructura emocional y nuestra propia estructura mental no asimila con facilidad. Temores, angustias, ansiedades, presiones. ¿Y eso cómo se traduce en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental? Muchas veces en enfermedades, muchas veces en ansiedades, muchas veces en presiones graves que nosotros no sabemos controlar. Todos los seres humanos enfrentamos temores. Pero ¿qué nos dice la palabra? Deja de sentir temor o para de tener miedo. Y yo quiero estudiar en el texto que nos corresponde hoy 3 situaciones de temor. La primera, temor ante las circunstancias. El versículo dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Juan está ante una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia que Juan está presenciando en este momento? Jesucristo se le aparece, está teniendo una visión extraordinaria, con un lujo de detalles sobre el carácter de Jesús, está viendo la gloria de Jesucristo resucitado como nunca la había visto, está presenciando una escena de color y una escena de protección y una escena de justicia también de Jesucristo. Y Juan ante esa circunstancia dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Lo que el texto nos está diciendo es que Juan tuvo gran temor, pero ante el temor cayó de rodillas. Y es una actitud muy hermosa de temor, porque Juan hubiera ante esa misma realidad de temor salir corriendo. Probablemente nosotros ante esa misma circunstancia salimos corriendo. Y si alguien nos pregunta ¿por qué corres?, pudiéramos responder porque tengo miedo, o porque me dio temor, o porque estoy muy angustiado. No obstante, dice la Biblia, Juan cuando le vio cayó a sus pies como muerto. Y es interesante la actitud que está teniendo aquí el apóstol Juan. Si bien es cierto, está lleno de temor, está lleno de angustia y de preocupación, no sale corriendo, sino que cae de rodilla a sus pies como muerto. Y eso nos muestra en primer lugar que el temor es una realidad propia del hombre por su pecado, pero nos muestra también que ante el temor debemos tener actitudes correctas. ¿Cuál es una actitud correcta ante el temor? Según el ejemplo, caer de rodillas a los pies de Jesús. Ir a Jesús de rodillas, no importa si estamos atemorizados o angustiados, pero no huir. ¿Qué hacen los enemigos del Señor cuando tienen temor? Huyen despavoridos. Dice la Biblia que buscan escondederos, se ocultan. Pero ¿qué hace el creyente ante las circunstancias de temor? Debe ponerse de rodillas, debe doblegarse ante el Señor, debe inclinarse ante Él, aún en medio del temor, porque en el Señor hay esperanza y hay respuesta para cualquier angustia que podamos pasar. Juan está asumiendo o está enfrentando una realidad de temor. ¿Cuál es esa realidad? Vio a Jesús resucitado. ¿Cuál es esa circunstancia que él está teniendo? Vio a Jesús. Nunca había visto a Jesús de esa manera. Lo había tenido cerca, había caminado con él, había presenciado el evento de la transfiguración, pero nunca de manera tan detallada
tan clara y tan contundente, había visto una descripción de Jesús glorificado y la había escuchado su voz y había presenciado su presencia tan de cerca, y dice, caí a sus pies de rodillas, abrumado por la gloria de Dios, abrumado por la majestad del Señor, abrumado por esa descripción tan clara del Dios del pacto y del Dios glorificado, cayó de rodillas. La Biblia nos muestra que otros personajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando tuvieron realidades o visiones similares, cayeron de rodillas ante el Señor. La Biblia nos recuerda a Daniel, nos recuerda a Ezequiel, recordamos también a Isaías, recordamos a Moisés, a Elías, cayeron de rodillas porque no pudieron soportar la presencia del Señor, pero no huyeron. Ahora, hay otras personas que han caído también como muertos. ¿Recuerdan cuando Jesús fue entregado por Judas? Y cuando le preguntan los enemigos de Jesús, le dice, ¿eres tú? ¿Y qué dice Jesús? Soy yo. ¿Recuerdan qué hizo esta guardia que iba a apresar a Jesús? Se cayeron. ¿Pero cómo cayeron? Cayeron de espaldas. Es decir, no cayeron de frente, no se inclinaron, no se doblegaron, sino cayeron hacia atrás como una señal de que eran enemigos de Jesús y no cayeron doblegados hacia adelante. Y es muy interesante ese ejemplo que la Biblia nos muestra. ¿Se acuerdan el dios de los filisteos, si no estoy mal, el dios Dagón? Cuando llevaban a el arca del templo y la ponían ahí al lado de Dagón, ¿recuerdan qué acontecía con Dagón? ¿Caía de frente o caía hacia atrás? Caía hacia atrás y quedaba despedazado. Y volvían y lo arreglaban y lo ponían nuevamente y volvía y aparecía caído hacia atrás. Y es muy interesante este ejemplo. Porque hoy en día muchas personas en las iglesias también se caen al piso. Pero no caen hacia adelante. ¿Sabe cómo caen? Hacia atrás. Es interesante eso. Yo no he visto a nadie de esas iglesias donde la gente se cae al piso cuando los tocan o cuando mueven el saco, que caigan hacia adelante. Caen siempre hacia atrás. ¿Lo han visto? ¿Por qué caen hacia atrás? ¿Qué indica eso? Pero ¿saben quiénes caen hacia adelante? Los que ven la presencia del Señor, los que tienen gran temor por su gloria y por su santidad, aquellos que son tocados poderosamente por el Espíritu Santo, han sido regenerados y no soportan la presencia majestuosa del Señor, pero caen de rodillas diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame en esta circunstancia. Y se doblegan siempre hacia adelante, como una señal de renuncia a su soberbia y a su altivez, y como una señal de humildad y de reconocimiento ante el Señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La idea aquí es que Juan se postró ante el Señor. No fue que cayó y se dio un golpe. Sencillamente él se postra y casi que su rostro queda tocando o rozando los pies del Señor Jesús. Cuando le vi, caí hacia adelante, tocando casi o rozando sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Y este es uno de los ejemplos más extraordinarios de ternura, de cercanía, de relación de Jesús resucitado y glorificado con Juan el apóstol. Recordemos que la descripción ha sido extraordinariamente majestuosa. Ha sido una descripción de la trascendencia de Jesucristo. Ha sido una descripción de la gloria poderosa de Jesucristo glorificado. No se esperaría que semejante visión trascendente, poderosa, extraordinaria, termine con Jesús poniendo sus manos sobre Juan. Y eso nos muestra otra realidad del carácter de nuestro Señor, que siendo Él trascendente, también es cercano y se relaciona con su pueblo. Que siendo el Todopoderoso, también está cerca de su pueblo y lo abraza con cariño y con misericordia. Cuando le vi, caí como muerto, pero Él puso su mano sobre mí. Qué cosa tan extraordinaria. Qué cuadro tan lleno de trascendencia, pero tan lleno de relación. Tan lleno de majestuosidad, pero también al mismo tiempo tan lleno de cercanía. Tan lleno de poder y de gloria, pero también con un reflejo de relación paternal, de relación cercana y esperanzadora. Y Él, ¿quién es Él?
el que es semejante al Hijo del Hombre, el que ha sido descrito con los ojos llenos de fuego y con su vista y su voz poderosa y de su boca que sale como una espada de doble filo, con sus pies como bronce bruñido, él mismo puso su diestra sobre mí. Queridos hermanos, ¿recuerdan el texto anterior? ¿Qué hacía Jesús con su diestra o qué tiene en su diestra? Dice, en su mano derecha tiene las 7 estrellas, que son los 7 mensajeros de las 7 iglesias. En su mano derecha tiene seguras y protegidas y cuidadas las 7 estrellas que representan los mensajeros. Pero ahora con esa misma mano, que es la mano derecha, ¿qué hace ahora? La pone sobre el hombro probablemente, o sobre la espalda, o sobre la cabeza del apóstol Juan. ¡Qué cuadro tan extraordinario! Queridos hermanos, si nosotros caemos ante la presencia del Señor como muertos, llenos de temor, no esperaríamos ser tocados por Él. No esperaríamos ser, o que Él se acerque a nosotros y se relacione con tanta ternura, con tanto cuidado y con tanto amor, y nos anime y nos llene de valor. Si nosotros caemos llenos de angustia o de temor por esa realidad del Señor glorificado, esperaríamos probablemente juicio y destrucción. O esperaríamos otra forma de reacción, pero no que su mano tierna se ponga sobre nosotros. ¿Ustedes saben lo que significa tener la mano del Señor resucitado y glorificado sobre nosotros? ¿Ustedes saben lo que significa tener la mano de nuestro Señor, Salvador eterno y justo, tocándonos y diciéndonos, no temas? ¿No es extraordinario, queridos hermanos? ¿Han sentido ustedes o han percibido cómo en situaciones de circunstancias, de dolor o de angustia, el Señor se acerca a nosotros y nos dice, no temas, yo estoy contigo? Juan cae de rodillas hacia adelante, probablemente casi rozando los pies como bronce bruñido del Señor, con temor y con angustia porque vio su presencia, pero el Señor no se aleja de él. No le dice, no me toques o no te me arrimes, sino más bien pone su mano sobre él. ¿Qué indica eso? Relación, cuidado, fidelidad, protección, esperanza para Juan, pero también indica que Juan es uno de los mensajeros por los cuales el Señor está a favor y que le cuida, le preserva. La imposición de las manos en la Biblia tiene un gran significado. En la Biblia imponer las manos significa nombramiento, o significa oficialidad, o significa consagración o dedicación. Imponer las manos significa poder y autoridad. Es una delegación de poder o de autoridad. Es decir, yo pongo mis manos sobre ti en señal de que tú fuiste delegado con una tarea oficial o con una tarea de autoridad y de poder para que la cumplas. Es decir, esto que estás viendo es el preámbulo de lo que tienes que hacer. Juan, yo he puesto mis manos sobre ti o mi mano sobre ti en señal de que estás delegado o estás comisionado para que ejerzas una tarea en medio de esta ciudad, en medio de este imperio y en medio de la iglesia. Ese imponer la mano derecha es una señal de encargo. Te he nombrado y lo vas a tener que hacer. Te he puesto, te he comisionado. Pongo mi mano como una señal de que recibes poder y autoridad para que lo hagas. Pero también saben qué significa poner la mano sobre una persona en la circunstancia en la que está Juan. Significa ánimo, significa confianza, significa fortaleza. Es una forma de animar, es una forma de consolar, es una forma de decir, no estás solo, cuentas conmigo. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. No solo me paseo en medio, no solo metafóricamente tengo 7 estrellas en mi mano, sino que de una manera no metafórica, sino real, yo estoy contigo. Te puedo tocar, te puedo abrazar, puedo animarte, puedo confortarte en la misión y puedo decirte, tú eres un mensajero, estoy contigo, cumple la tarea. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí. Y me dijo, no temas.
queridos hermanos, es la primera vez en el libro de Apocalipsis que Juan recibe esta expresión tan cercana del Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan de algunos personajes en la Escritura que Jesucristo tocó? ¿Y se acuerdan qué decían los fariseos especiales críticos de Jesús cuando los tocó? ¿Cómo le toca? Se contamina. ¿Se acuerdan qué decía la ley cuando una persona estaba enferma y un maestro lo tocaba? Era una señal de contaminación. ¿Se acuerdan que Jesús no solamente tocó a estos enfermos, como al ciego o al paralítico o al sordo, sino que él muchas veces se contaminó con la saliva de ellos? Tocó su lengua, tocó su boca, tocó sus ojos, hizo lodo con saliva y les puso en los ojos. ¿Qué nos muestra Jesús? Con esa cercanía corporal, con ese roce corporal, que siendo Dios soberano y perfecto, se acerca a nosotros con misericordia y con justicia y con compasión y nos muestra que Él es justo y compasivo y que está a favor de su pueblo. Esa es una de las cosas más extraordinarias en la manifestación de Jesucristo, que siendo Él trascendente, que estando por encima de todas las cosas que nosotros vemos y conocemos, y siendo Dios tan distante y tan soberano y majestuoso, también está tan cercano a nosotros. Eso es un misterio, queridos hermanos. Eso es un misterio que se opera a través de la redención y que lo podemos entender por la fe. Ustedes saben que Jesús es soberano. La Biblia lo dice, pero ¿qué más dice? Está cercano a nosotros. Podemos disfrutar de su abrazo, de su cuidado, de cómo extiende su mano y nos levanta. No así los dioses paganos en los cuales creían los que habían salido del imperio y ahora eran creyentes, o los dioses paganos que dominaban el imperio romano y los otros imperios paganos. Esos dioses no se les podía tocar. ¿Se acuerda qué hacían esos dioses? Eran tan severos y tan implacables que más bien tocaba ofrecer sacrificios para apaciguarles. Pero no existe un dios pagano en la historia de la mitología y en la historia de los imperios que esté a favor de los súbditos y que haga algo por ellos. Más bien los seguidores de ellos tenían que hacer algo para aplacar su ira. Pero ¿saben cómo es nuestro Dios? Siendo justo, también es compasivo. Y siendo soberano, también se relaciona con nosotros. Y podemos disfrutar de su gracia, de su poder, de su amor cercano y de cómo Él nos levanta con justicia y con misericordia. Daniel capítulo 8, versículos 17 y 18. Ustedes pueden ir conmigo allí para que me acompañen. Dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Caí también a sus pies, y él me tocó y me levantó. Daniel 10, 9 al 12. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y luego en Isaías capítulo 6, versículo 5. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será al parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y luego en Lucas capítulo 5, versículo 8,
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Muchos hombres en la Escritura tuvieron realidades como estas y cayeron de rodillas, pero el Señor pone su mano sobre ellos y los reanima. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. En segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego en Mateo 17:7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y luego en Juan 6:20, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Queridos hermanos, no importa las circunstancias que ustedes y yo afrontemos, no importa las realidades que ustedes y yo tengamos que pasar, no importa los temores, los miedos o las angustias que expresemos frente a nuestro Dios. La Biblia no nos dice que no enfrentemos esa realidad. Lo que nos dice es que ante el temor debemos ir ante Jesús y postrarnos ante Él y suplicarle misericordia. Y vamos a encontrar de Él respuesta, ayuda y confianza. Y escucharemos de Él la expresión: no temas, yo estoy contigo. Por eso el título de hoy es: deja de tener miedo. Y por lo menos si tienes miedo, ve ante el Señor y deposita tus temores en Él. Deposita tus angustias y tus presiones ante Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La segunda realidad que nosotros vamos a ver aquí en este texto, por la cual Juan siente temor, es por la realidad de la muerte. Nosotros no solamente enfrentamos temor por las circunstancias propias de la vida, enfrentamos temor también por la muerte. Algunos dicen: me aterroriza pensar en que voy a morir. Algunas personas dicen: me aterroriza saber que mis hijos se van a morir, o que un ser querido se va a morir. Y yo quiero que ustedes mediten por un momento. ¿Qué sienten cuando ustedes piensan que la muerte se les aproxima? ¿Sienten alegría? ¿Sienten placer? ¿Se sienten felices? ¿O sienten temor? Lo más probable es que sintamos temor. Lo más natural es que nosotros sintamos temor cuando tenemos una enfermedad y cuando vemos que probablemente a través de esa enfermedad se aproxima la muerte. O cuando un ser muy cercano, muy amado nuestro, también enfrenta realidades de dolor y que le pueden advertir que la muerte está cercana. Lo más probable es que tengamos temor. ¿Y cómo manifestamos ese temor? Con llanto, ¿sí? Con angustia, con preocupación. ¿Por qué estás preocupado? Porque tengo temor de morir. Algunas personas dicen: los cristianos no deben tener temor a la muerte. Pero ante la realidad propia de la muerte, todos los seres humanos enfrentamos temor, porque hay incertidumbre. Aunque tengamos la confianza en el Señor, hay temor propio como una condición de nuestra vida terrenal y de nuestra condición pecaminosa. Ante la muerte tenemos temor. El texto dice: cuando le vi, caí como muerto. Es una expresión metafórica para decir que cayó ahí como paralizado. Casi como si estuviera muerto, aunque no estaba muerto, estaba consciente. Sus sentidos estaban despiertos y él podía presenciar y percibir lo que estaba aconteciendo. Pero no obstante, dice: caí como muerto. ¿Tiene temor usted a la muerte? Cuando tiene que ir al médico, ¿siente temor? Cuando está frente a un accidente o a una realidad de la muerte, ¿se angustia? Si somos honestos, ¿qué debemos decir? Que sí. Cuando nuestros hijos se ponen muy enfermos y tenemos que llevarlos al médico, ¿qué pensamos? Cuando estamos esperando que el médico salga y nos dé el resultado o nos dé el diagnóstico, a veces pensamos lo peor. Tenemos un pequeño dolor y estamos pensando lo peor. ¿Por qué? Porque el temor a la muerte nos asedia o nos acecha. Queridos hermanos, ¿cómo el Señor Jesús nos confronta o nos conforta cuando estamos ante el temor de la muerte?
versículo número 17. Y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús conoce nuestro corazón. Y el Señor Jesús conoce que Juan no solamente tiene temor ante la presencia del Señor, no solo está preocupado y temeroso de ver el rostro de Jesús por esta descripción tan clara de su carácter, sino que Juan está diciendo, al ver al Señor, yo voy a morir. ¿Recuerdan quién dijo también eso? El profeta Isaías. El profeta Isaías, después de esa descripción, de esa visión en el templo del Señor, dice, soy hombre muerto. Porque siendo yo indigno y pecador y con labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Lo más probable, aunque la Biblia no nos lo dice de manera directa en este texto, es que Juan pensó que al haber tenido ese privilegio de ver a Jesús resucitado, él iba a morir. Lo más probable es que él dijo, voy a morir. Y al pensar que va a morir, ¿qué siente? Temor. Miren lo interesante, queridos hermanos, porque el Señor Jesús primero le dice a Juan, no temas, y luego comienza a darle las razones por las cuales Juan no debe temer. El no temer es un imperativo, es una orden, no temas, no es una opción, pero luego le da las razones por las cuales no debe temer. Si tú vas a consolar a una persona que está en temor, ¿tú qué le dices? No temas, ¿por qué? Y comienzas a darle las razones. Pero ¿qué razones usarías tú para confortar a una persona en temor o en angustia? ¿Qué le dirías? Piensa por un momento. Probablemente yo le diría, bueno, no temas porque yo ya estoy aquí, ya vine y no estás solo. Probablemente yo le diría, bueno, no temas porque el médico todavía no ha dado el diagnóstico. O yo le diría, no temas porque la vida sigue. ¿Qué razones usaríamos para animar a una persona que tiene serio temor ante las circunstancias o serio temor ante la muerte? Si alguien dice, es que tengo temor de morir, ¿qué le diríamos? Tranquilo, no te preocupes, que si tú mueres yo me encargo de tus hijos. O yo velaré para que todo salga bien. O yo te acompañaré hasta el momento final. Yo les pregunto, ¿eso puede mitigar el temor nuestro? Realmente no. Ahora, ¿qué hace Jesús? Juan tiene temor de morir, cae de rodillas, postrado, no se atreve a mirar a los ojos a Jesús. Y el Señor Jesús le dice, no temas, pero no le dice, Juan, no temas porque no vas a morir todavía. No le dice, no temas porque aunque me has visto de esta manera, yo te voy a preservar. ¿Qué le dice el Señor para consolar a Juan? No temas, porque yo soy el primero y el último. No temas, porque yo soy el que vivo, pero estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué usa el Señor Jesús para confortar a Juan y para quitarle el temor que él tiene? ¿Qué usa? Su propio carácter. Es decir, le conforta con aspectos del carácter de la vida y obra de Jesucristo. No usa circunstancias para confortarle, sino que le conforta con su propio carácter. Y esto es maravilloso, hermanos. Y esta es casi una metodología de consejo, casi una hermenéutica para nosotros ayudar a personas que están en aflicción. Nosotros tenemos la tendencia a consolar personas con humanismo. Tranquilo, no se angustie que yo le presto dinero. No se angustie que yo voy contigo al médico. No te angusties porque yo voy a cuidar tus hijos. Y si bien es cierto, eso ayuda, eso no llega al corazón. Claro que esas ayudas son útiles y necesarias, pero no es la forma correcta de consolar o de animar o de exhortar a aquel que está en temor. ¿Cuál es la forma correcta? Mostrar a Jesucristo, mostrar su carácter, mostrar su obra cumplida y terminada, mostrar su redención consumada, mostrar el carácter del Señor. No temas porque el Señor es tu fuerza. No temas porque Él es el que tiene control soberano sobre todas las cosas. No temas porque Él es el primero y el último
y el que vivió y el que estuvo muerto y el que resucitó. Miren, queridos hermanos, este episodio tan extraordinario, muy común para Juan. Juan está a los pies del Señor, probablemente tapándose el rostro diciendo, no soy digno, no soy capaz de mirar el rostro de mi Señor. Y probablemente muy atemorizado diciendo, voy a morir, de aquí no me levanto. El Señor Jesús pone su mano derecha sobre él, le dice, no temas, pero luego le da las razones para no temer. No temas porque yo fui el que viví también aquí en la tierra y el que tuve que enfrentar la muerte, pero también vencí la muerte. ¿Cuál es la razón para no temer ante la muerte, queridos hermanos? ¿Cuál es la única razón para no temer ante la muerte? Jesucristo. No hay otra razón para no temer ante la muerte. La única razón es una persona, y esa persona es Jesucristo. Porque yo también viví y morí y enfrenté esa misma realidad. Miren, otro acto de identificación de Jesucristo con su pueblo redimido. Dijimos que hay un acto de identificación al tocar a Juan, ¿cierto? Al abrazarlo y al confortarlo con un roce, con un toque, con una imposición de manos. Pero luego ahora vamos a escuchar una descripción histórica de uno de los eventos de la humillación de Jesucristo. Jesús lo que le está diciendo a Juan es, si tú tienes temor de morir, quiero que recuerdes que yo también me encarné como un acto de humillación y de identificación con mi pueblo, pero que no solamente me encarné, sino que viví en esta tierra y tuve que enfrentar la muerte. Así como tú y así como todos nosotros tenemos que enfrentar la muerte, yo tuve que enfrentar la muerte, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y esto es un recuerdo para Juan. Saben, queridos hermanos, una de las formas como somos confortados también es cuando se nos trae a la memoria eventos del cuidado y de la providencia de Dios para su pueblo. Nosotros tenemos la tendencia a sufrir de amnesia, especialmente cuando tiene que ver con el cuidado providencial de Dios. A nosotros no se nos olvidan las ofensas, las guardamos muy bien. Los eventos de dolor los guardamos muy bien. Hay unos lugares en la memoria, hay unos departamentos en nuestra memoria donde guardamos esos eventos de dolor y los cuidamos. Si yo les digo, ¿qué es lo que recuerdan de su niñez? Probablemente alguien recuerde un momento de dolor. Si yo les digo, ¿qué es lo que recuerdan hace 10, 20 años? Probablemente rápidamente a nuestra mente viene un evento de tristeza, una traición, una situación de sufrimiento, una situación de dolor. ¿Por qué recordamos tan fácilmente los momentos de dolor y de traición y no recordamos los momentos de esperanza y de gratitud? Pareciera que nuestra mente está dispuesta o predispuesta para conservar esos momentos y guardarlos y traerlos en algún momento oportuno para causarnos más dolor y para causarnos más presión. ¿Qué es lo que hace el Señor con Juan? ¿Qué le recuerda a Juan? Un momento de esperanza, un momento de identificación. Yo estuve muerto y resucité y vivo por los siglos de los siglos. Parece que Juan ha olvidado ese momento. Parece que Juan se le olvida que el que está allí glorificado con esa descripción de poder y de majestad es el mismo que vivió entre los discípulos. Es el mismo con el cual anduvo por lo menos 3 años. Es el mismo con el cual comió y metió la mano en el mismo plato y comía cerca de Jesús. Es el mismo con el que se recostó a su pecho y lo vio morir y lo vio resucitar. Parece que Juan olvidó. Y cuán importante, queridos hermanos, es cuando nosotros olvidamos esos momentos, que alguien nos lo recuerde. Cuando uno dice es que mi vida siempre ha sido miserable, que alguien nos recuerde cuán fiel ha sido el Señor para nosotros. Cuando alguien dice es que a mí todo mundo me abandona y solo me causa dolor. Es tan importante cuando alguien nos dice, no, yo he visto cómo Dios ha sido fiel para ti, cómo te ha cuidado, cómo te ha bendecido. Prueba de eso es que estás aquí, que tienes tus hijos, que tienes tu hogar, que tu fe no ha menguado, pese a las circunstancias. Cuando nosotros aumentamos o maximizamos el sufrimiento, qué bueno es que haya alguien que ponga su mano sobre nosotros y nos diga, no maximices el sufrimiento. Recuerda cuán providente ha sido Dios para ti.
Recuerda a Jesucristo que Él murió para perdonar tus pecados. Recuerda que Jesucristo enfrentó tal contradicción de pecadores. Y si alguien sufrió traición o sufrió enfermedad o dolor, ha sido Jesucristo nuestro Señor. Tal contradicción que le llevó hasta la muerte, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó y venció la muerte. Frente al temor de la muerte, ¿cuál es el mejor recurso para no temer? El Evangelio. Frente a la realidad de la muerte o frente a la prontitud de la muerte, lo mejor para no temer es recordar a Jesucristo, es recordar el Evangelio. Jesucristo enfrentó la muerte. Ahora yo les pregunto, ¿Jesucristo tenía razón para enfrentar la muerte? Siendo Dios eterno, siendo Dios sublime, ¿debería haber enfrentado la muerte y de la manera como la enfrentó? No, fue uno de los actos más humillantes de Jesucristo. Pero no solamente Jesucristo enfrentó la muerte, sino que fue puesto en una tumba, aún más humillante, como si pudiéramos retener al Señor en una tumba, como si pudiese ser retenido o apresado en un lugar de sepultura. Jesucristo enfrentó la muerte. Cuando el Señor ve a Juan postrado con el temor de la muerte, Jesús no le dice, tranquilo, no temas, que yo velaré por tu familia. Jesús le dice, no temas porque yo también estuve muerto y resucité. Ahora, cuando nosotros vamos a animar o a consolar o a exhortar a alguien, no podemos ponerle nuestro propio ejemplo, sino que tenemos que poner el ejemplo de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy, pero nosotros no diríamos yo soy, nosotros diríamos Él es. El primero y el último, el que tiene control soberano, el que cuida, el que preserva, el que estuvo muerto y resucitó. Juan capítulo 8, versículo 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Luego en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en Job 17, 16. A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descenderán en el polvo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, para mitigar o para levantar a Juan de su temor, le presenta varios atributos: su soberanía, su control absoluto sobre todas las circunstancias y eventos, su encarnación, su sufrimiento vicario, su muerte y su resurrección. Y luego dice, amén, es decir, su fidelidad, su certeza, podemos confiar en Él. Salmos 9:13, ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Salmo 107, 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Queridos hermanos, la muerte es una realidad. Es tan real la muerte que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, murió. ¿Por qué nosotros tenerle temor a la muerte? ¿Por qué nosotros paralizarnos ante una circunstancia propia de la vida y ante uno de los eventos que Jesucristo también nos dio ejemplo? La muerte es una realidad, pero el Señor venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios. Deja de tener temor. La tercera realidad por la cual probablemente Juan tiene temor aquí es con relación a la vida eterna. No solamente por las circunstancias de la vida, no solo por la realidad de la muerte física, sino por la realidad de la vida futura después con el Señor. Muchos
muchos de nosotros no tenemos temor tanto por la muerte, sino por qué será después de la muerte. Muchas personas dicen, es que yo sé que tendré que presentarme ante el Señor. Él me pedirá cuentas, ¿y qué cuentas le daré? Es probable que algunos de nosotros tengamos temor no por la realidad física de la muerte, sino porque tendremos que enfrentarnos ante su justicia, ante su trono, y tendremos que dar cuenta. ¿Qué pasará después de la muerte? Ese es un enigma para muchos, ¿sí? Muchos científicos y filósofos e investigadores han procurado reconstruir por algunos testimonios la vida después de la muerte. Y lo que ellos logran acertar es que después de la muerte, la vida continúa. Que hay como una especie de túnel y luego tendrán que enfrentarse a una realidad más allá de la muerte. Pero no saben describir más. Nosotros ya la sabemos porque la palabra lo dice. La palabra dice, hay vida después de la muerte. Amén. La Biblia dice, este cuerpo o este cuerpo exterior o esta materia se descompone, pero el espíritu va a Dios. Y la Biblia dice que luego después el cuerpo será resucitado y será glorificado para enfrentar una vida eterna. Nosotros sabemos más sobre la vida después de la muerte que muchos científicos. Nosotros sabemos porque la Biblia lo dice. Tendremos que vivir eternamente con el Señor. Tendremos que enfrentarnos a la vida con Él y tenemos que rendir cuentas. Y en ese rendir de cuentas dice la Biblia que hay dos destinaciones. Hay dos finalidades. Unos, los de la mano izquierda, ¿a dónde serán enviados? Dice al tormento eterno. Los de la mano izquierda serán enviados al tormento eterno, a la ira implacable del Señor. Y los de la mano derecha, ¿a dónde son enviados? Al gozo eterno, perpetuo del Señor, al gozo que nunca se acabará, a la gloria eterna con el Señor Jesucristo. ¿Dónde están los mensajeros del Señor? Versículo anterior. En la mano derecha, es decir, una señal de salvación segura. ¿Cuál es la mano que el Señor pone sobre Juan para animarlo? La mano derecha. Metafóricamente y corporalmente nos muestra que Juan está seguro en las manos del Señor. Ahora, ¿cuál debe ser la realidad futura de Juan, siendo que metafóricamente y corporalmente Juan recibe el cuidado de la mano derecha del Señor? ¿Hay razón para temer por el más allá? ¿Juan debía tener motivos genuinos para tener temor por la vida eterna? Por supuesto que no, porque ya el Señor le ha demostrado, aún corporal y simbólicamente, que Él lo ha protegido y está a su favor, que Él lo tiene escondido en su mano derecha. El Señor, para ratificarle esta verdad con relación al futuro de Él, le dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esta es una expresión muy importante, porque ¿para qué usamos unas llaves? Para abrir, para dar seguridad. Usamos unas llaves para mostrar autoridad. ¿Quién tiene las llaves en la casa? El que tiene el poder o la autoridad. ¿Para qué las usamos? Para asegurar. Las usamos para abrir y cerrar. El Señor Jesucristo usa ese ejemplo y dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, yo soy el que abro para la vida o el que abro para la muerte. Yo soy el que tengo el poder y la autoridad y la potestad de determinar quién se salva o quién no se salva. O sea que lo que nos han dicho y hemos creído por algún tiempo, que es Pedro el que tiene las llaves, no es cierto. Porque muchos de nosotros, y muchos aún siguen creyendo, ya no entre nosotros, que es el apóstol Pedro el que tiene las llaves. Y que Pedro es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y con esa creencia, la iglesia oficial ha dicho que es ella la que otorga el poder de salvación. Pero la Biblia no dice que la iglesia otorgue gracia salvífica, no dice que sus líderes o sus jerarcas puedan abrir la puerta de la salvación o asegurar la salvación a nadie, sino que nos dice que esa potestad le pertenece al que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos.
¿Quién es el que tiene las llaves del reino? Jesucristo. ¿Quién es el que puede abrir y ninguno cierra? Jesucristo. ¿Quién es el que puede mandarme al infierno o mandarme al cielo? Jesucristo. Porque Él tiene el poder y la autoridad. Ahora, ¿cómo históricamente y oficialmente Él ostenta esa autoridad? Porque Él, estando vivo, murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. La autoridad de Él no le fue delegada. Nosotros hemos escuchado que la autoridad no se gana, sino que se delega, ¿sí? Que la autoridad no se impone, sino que se delega o se gana. Pero Jesucristo no ganó tal autoridad. Jesucristo no se le delegó tal autoridad, sino que Él la ostenta porque Él es Dios. La autoridad es propia de su esencia, de su carácter, es una autoridad incontrovertible, intransferible, inmutable, porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Y siendo Dios, también históricamente pasó por la humillación, y en la humillación de la muerte y de la sepultura, luego vino su exaltación, y el primer evento de la exaltación de Jesucristo se llama la resurrección. El primer evento glorioso de la exaltación de Cristo es la resurrección y luego su ascensión al cielo y su estadía, su permanencia a la derecha del Padre. Por eso dice la Biblia, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo no dice, yo recibí las llaves. ¿Qué dice? Yo las tengo, yo las poseo, me pertenecen. Siempre le han pertenecido esas llaves para abrir y cerrar. Por eso dice la Biblia en otro texto, no teman al que quita la vida, o no teman ante las circunstancias, teman a aquel que los puede mandar al infierno. Ténganle temor. Y en ese sentido, ¿a quién debemos tenerle temor? A Jesucristo, porque Él venció la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Algunos pensadores dicen que estas llaves de la muerte y del Hades tienen que ver con asuntos no solamente de la muerte y la sepultura, sino que tienen que ver con asuntos espirituales, de demonios y de derrota de Satanás. La Biblia dice que la derrota de Satanás se dio no en la sepultura ni en la resurrección, sino en la muerte. Cuando Jesucristo estuvo colgado en la cruz, dice que exhibió públicamente a Satanás y lo derrotó pública y determinantemente. La puerta o la muerte y el Hades corresponden a los eventos de la humillación de Jesucristo, eventos por los cuales nosotros pasaremos, pero que nos levantaremos por la misma gloria de Jesucristo, por el poder de Jesucristo, para vivir eternamente con el Señor. Queridos hermanos, en nuestras propias fuerzas hay muchas razones para temer. Yo les pregunto, si ustedes murieran hoy pensando en sus propias fuerzas, ¿ustedes podrían disfrutar de la vida eterna? Si ustedes y yo muriéramos hoy pensando en nuestras propias acciones que hemos cometido estos días y que hemos cometido hoy mismo, ¿podríamos ser salvos? Alguno pudiera decir, no, es que yo esta semana me porté bien y merezco que Dios me abra las puertas del reino. Siendo honestos y entendiendo la doctrina y entendiendo nuestra indignidad, tenemos que decir, ninguno de nosotros, ni el más piadoso, o por lo menos con apariencia de piedad, al morir hoy, pudiera ir al reino de los cielos. Todos estaríamos condenados. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos indignos. Caeríamos como muertos, llenos de temor, diciendo, Señor, no merezco. ¿Cuál es la única razón para que no estemos sobrecogidos de temor si tuviésemos que morir hoy, o mañana, o pasado mañana? ¿Cuál es la única razón para que levantemos nuestro rostro con gratitud y con alegría y podamos decir, Señor, gracias? Porque si muero hoy, no voy a ir al lado izquierdo, sino al lado derecho. ¿Cuál es la única razón, queridos hermanos? No nuestras obras, no nuestras creencias, no nuestras acciones, no nuestro buen comportamiento o nuestro justo juicio, sino la obra perfecta de Jesucristo, el Cordero de Dios. Si tú mueres hoy, aun si tú mueres hoy en pecado, ¿cuál es la razón para no temer?
Jesucristo perdonó mis pecados. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Jesucristo venció la muerte y la sepultura, y por haber vencido la muerte y la sepultura, nos constituyó a sus hijos más que vencedores. En algunos contextos de iglesia, que probablemente algunos de nosotros pasamos, y gracias a Dios ya no estamos allá, se nos generaba gran temor con relación a la vida eterna. Y nos decían, tú sí eres salvo, pero si no hiciste guerra espiritual hoy a las 4 de la mañana y mueres, ay de ti. Tú sí eres salvo, pero si tienes una ofensa con tu hermano y no lograste ponerte a cuentas y mueres, pobrecito de ti. Dios sí te salvó, pero si no ofrendaste, pero esto y aquello, no eres salvo. Queridos hermanos, y todas esas cosas que he mencionado realmente son obras que debemos atender: orar, nuestro devocional, estar en paz con los hermanos, servir, contribuir, pero no tienen ningún mérito con relación a la eficacia de la salvación. Aun si tú no diezmaras, siendo tu deber, aun si no te congregaras, siendo tu deber, y tú mueres habiendo sido regenerado, yo te pregunto, ¿tienes la vida eterna o la pierdes? ¿Qué dice la Biblia? La tienes, porque la salvación no depende de obras, no depende de acciones. Hay que hacer obras que Dios preparó de antemano, hay que hacer obras como expresión de gratitud y de gozo y de servicio, pero el no hacer obras o el hacerlas ni aumenta ni disminuye la eficacia de la salvación. ¿En quién depende la eficacia de la salvación? ¿O de quién depende? Del que estuvo muerto y resucitó. ¿De quién depende la seguridad de tu salvación? Del primero y el último, del que puso su diestra sobre ti. Queridos hermanos, yo les quiero preguntar, ¿Jesucristo puso su diestra sobre ti? ¿Usted está seguro de que Jesucristo puso su diestra sobre ti y te dijo, no temas, tú eres mi hijo, yo soy tu padre? Si tienes esa seguridad, no hay razón para temer. Y si no tienes esa seguridad, yo te invito para que caigas a sus pies hoy y le digas, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y dame la confianza, la certeza por tu Espíritu y por tu palabra de que yo pertenezco a ti. No por mis obras, sino por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Si tú no tienes hoy la certeza de que Jesucristo está a tu favor, de que Él está en medio de ti, de que Él te tiene escondido en el hueco de su mano, de que Él tiene su mano sobre ti, hay mucho peligro para ti si mueres hoy. Si tú no estás seguro, si no solo piensas, no, es que yo soy creyente porque leo la Biblia, yo soy creyente porque voy a la iglesia, por lo menos el día de Ágape, yo soy creyente porque es que a mí me gustan las cosas de Dios, debes temer y temblar ante su presencia. Y debes caer atemorizado a sus pies, como lo hizo Juan, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Pero si tú tienes la certeza de que el Señor puso su mano sobre ti, de que Él perdonó tus pecados, no importa las circunstancias, no importa el temor a la muerte, no importa aún si tú moriste sin arreglar algunas cosas antes de morir, la certeza de nuestra salvación radica en la obra perfecta de Jesucristo el Señor. Deleitémonos en Él. No usemos la gracia como licencia para pecar. Procuremos estar en paz con todos y servir al Señor con un corazón limpio. Pero aún, si tú mueres, como probablemente mueren muchos, sin haber arreglado algunos asuntos, o sin haber pedido perdón por algunas cosas, el depósito está reservado con toda seguridad, porque la salvación depende de nuestro Dios. El texto es muy contundente porque dice, he aquí yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En términos prácticos, ¿Jesucristo había abierto la salvación para Juan? Claro que sí. ¿Jesucristo le había asegurado la salvación? Por supuesto que sí. Nosotros pudiéramos ver muchas falencias en Juan como vemos en nosotros y como vemos en muchos siervos de Dios, pero pese a eso, si el Señor abrió la puerta de la salvación soberanamente, nadie la cerrará.
y debemos vivir agradecidos, y la obra de la santificación debe verse como una expresión de gratitud, de gozo y de esperanza. Juan capítulo 6 versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y luego en primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si tú tienes esa confianza de que el Señor puso su diestra sobre ti, dale gracias hoy y cae a sus pies en gratitud y en gozo. Pero si no tienes esa confianza, vas a tener que enfrentar la muerte y la vida eterna como lo hacen los que están en Apocalipsis capítulo 6 versículo 16, que decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Tiene la gracia de Dios obrando en tu corazón? Cae de rodillas ante Él, diciéndole: Señor, gracias por tu misericordia. ¿No tiene la gracia de Dios obrando en tu corazón? Cae de rodillas ante Él, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, pon tu mano sobre mí, dame la fe para yo creer en ti, y que yo pueda, frente a las circunstancias, frente a la muerte y frente a la eternidad, estar seguro de que tú vives en mi corazón. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, tu palabra nos da razones para no temer, nos da órdenes imperativas, pero nos muestra tu carácter. Señor, y queremos pedirte perdón, porque nosotros ante los temores no caemos de rodillas ante ti. Ante los temores tocamos puertas inadecuadas. Ante las circunstancias buscamos opciones y salidas que no son correctas, y te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, que en los diversos temores que afrontamos por la vida misma y por nuestra pecaminosidad, caigamos de rodillas ante ti y te digamos: Señor, ten misericordia. Señor, gracias por aquellos en quienes tú has puesto tu mano y les has confortado con tu palabra. Gracias por aquellos que tú les has dado la certeza de la salvación y de la vida eterna. Permite que caigan de rodillas ante ti en gratitud, en adoración, en humildad y en sencillez. Pero es probable que hoy aquí, u otros que nos escuchen, no tengan la certeza de la salvación. Y frente a esos tres temores que hablamos hoy, estén muy apesadumbrados y muy sobrecogidos de angustia. Te rogamos, Señor, que tú les permitas caer a tus pies, implorando misericordia, implorando perdón por sus pecados. Y que tengas, Señor, bondad de muchos, que tú a través de tu palabra y tu Espíritu quieras llamar para arrepentimiento. Señor, gracias por obrar en nuestro corazón y gracias por alentarnos con tu carácter, con tu obra perfecta. Gracias por enseñarnos metodologías para animar y confortar a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Gracias por mostrarnos que la mejor forma de consolar, exhortar y animar es con el testimonio de Jesucristo, es con el Evangelio, es con tu carácter y no con nuestras razones ni con nuestros motivos. Te damos gracias por enseñarnos a no temer, sino a mirarte a ti y tener esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.